mientras que yo leía, escuchaba un poquito de cada cosa, tratando de entender, llorando un poquito para que el Señor me abriera la mente. Disculpe si no, si soy muy vaga en cuanto a cómo lo hace Alma, pero y tampoco sé tan comenzando, se me hace también un poco difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No te preocupes, yo tampoco la he leído completa. Sí, no, imagínate. Yo tampoco la he leído completa, Marce. Marce, pero Marce, ok. toma tiempo. Marce, es lo que el Señor te ponga y de eso se trata, Amén. que es paso a paso y uno va caminando y este es parte de ese camino. Entonces, el estar aquí, ya eso quiere decir que estás avanzando, ¿verdad? Porque eso te pone a leer más, a entender más, a estudiar más y eso te da más conocimiento, pero es así, al paso, mi amor. Como el El Señor te vaya. Señor ve la disposición del corazón. Exacto. Amén. No, y es increíble. Yo cuando vi esto, ¿what? No lo podía creer lo que todo el Apocalipsis significa. Pero bueno, en el capítulo 9 del Apocalipsis nos encontramos el quinto y el sexto ángel que tocan dos de las últimas trompetas. A medida de, entonces leemos en el capítulo 9, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Esto es lo que nos está tratando de decir, o lo que yo resumí entre los chapters anteriores, es que el Señor va como que va a su paso. A medida que leemos el Apocalipsis, desde el principio vemos cómo Dios intensifica sus juicios sobre la humanidad. Entonces ya como que entramos en otra etapa de esos juicios. Los que no se arrepintieron antes, Dios va como que está mandando estos juicios para que esta gente que no se han arrepentido se arrepientan y pasen estos sucesos que no son naturales, son sobrenaturales. Y esa es la diferencia que se ve en el Apocalipsis, la diferencia entre, por lo menos que pasa un terremoto ahorita en no sé dónde. Entonces, bueno, son cosas naturales que siempre han pasado y muchas de nosotros decimos, no, que estamos en los tiempos, sí, estamos en los tiempos, pero eso no tiene nada que ver con los juicios del Señor, es completamente en otro momento. Y los que conocen la palabra, los que leen, saben que no estamos en esos juicios. Amén. Entonces, cuando hablamos, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído en el cielo, la tierra, una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Esta estrella, obviamente, no es un objeto ni es una estrella esas que alumbran en el cielo. Lo que significa es, pues, un tipo de juicio del Señor, que es como un ángel caído de que Dios lo manda para que abra las llaves del abismo, del mismo infierno. Lo abrió y del pozo subió una humareda o humo como de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Entonces vemos todos estos acontecimientos que pasan son dirigidos por el Señor para que la gente se vuelva a Dios y se arrepientan de sus malas obras. Sabemos que Dios ama la santidad y que Él quiere producir cambios en nuestras vidas. Dios oscureció la tierra como al principio en Éxodo 9:27, que dice, déjame ver lo que dice. Éxodo 9:29, perdón. Ok. A medianoche el Señor hirió a muerte a todos los primogénitos de Egipcio, desde el primogénito. Todos en Egipto se levantaron esa noche.
lo mismo el faraón y sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en ese país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. O sea que ya en los capítulos anteriores podemos ver que había oscuridad ya en la tierra. Ya al ver oscuridad en la tierra, todo el mundo piensa que esto es el fin, pero no, esto es una etapa de eso. ¿Por qué? Porque Dios oscurece, al abrirle las puertas del infierno, al mandar este ángel del cielo caído y le da las llaves, o sea, vemos que oscurece aún más la tierra. Entonces, es para que las personas hagan una diferencia de la oscuridad que hubo antes a la oscuridad que está viendo en estos momentos, que se está intensificando. Porque aún en medio de toda esta oscuridad, es como que para que el Señor, la luz del Señor resplandezca en medio de esta oscuridad, para que la gente diga, oh, aquí alguien grande está haciendo estas cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, es como que para abrirle los ojos a las personas. Del humo se descieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. ¿Ok? Entonces, estas langostas son completamente diferentes a las langostas que hemos visto en Éxodos 10, creo que fue. Sí, en Éxodo 10, que esas langostas comían todo, eran como, era algo sobrenatural, pero aún tú podías ver que las langostas comen, tú sabes, las hierbas y eso. Y como que en este nivel del Apocalipsis es como que un nivel más alto en cuanto a su juicio, a su juicio. Okay. Entonces aquí dice, no se les dio permiso para matarlas, sino para torturarlas durante 5 meses. Cuando dice, no se les dio permiso para matarlas, sino solo para... Espérate. Ok, espérate. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Estas langostas que salieron del infierno fue como, es como una prueba a toda la humanidad de lo que en realidad va a ser el infierno. O sea, Dios, entre tanta oscuridad, tú ves la misericordia y el amor que tiene aún dejando que pasen estas cosas, porque el Señor no quiere que ninguno de esos que estén en esa oscuridad padezcan. Dios lo que quiere es que el pueblo que esté en ese momento se arrepientan y dejen sus malos caminos para que ellos estén con el Señor, porque así de grande, aún en esos tiempos, Dios, su gracia y su amor va a estar en la tierra. Y dice por 5 meses, ¿por qué torturarlos a los humanos por 5 meses? Dicen que el número 5 es incompleto. El número 5 es incompleto, entonces falta, como que todavía no ha pasado el juicio definitivo sobre la tierra. Entonces, Dios, yo pienso así, y lo comparto con otras personas que lo ven así, que no deja que padezcan, porque muchas personas dicen que es el demonio que los quiere mantener vivos para que sufran más. Y otras personas dicen no, que Dios no quiere que padezcan porque Él quiere la mayor parte, que el pueblo se doblegue a Él, se vuelva a Él. Su tormento es en el 10, en el 5 seguimos. Su tormento es como el producido
por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, como ya dije, Dios no le va a permitir que se maten. La gente va a tratar de hacer toda clase de cosas, pero no van a poder. El aspecto de las langostas eran como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaban como el estruendo de carros de muchos caballos que lanzaban a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y la cola tenía poder para torturar a la gente durante 5 meses. Otra vez hay como que dice 5 meses, no se completa todavía ese juicio. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Abadón y Apolión significa como destructor, el que destruye todo. Destructor y... sí, el destructor. Entonces, ya después de esa parte, en el capítulo 12, ahí es cuando el primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Ahí es cuando comienzan los 3, que le llaman los 3 ayes, los 3 ayes de la gente, porque ese va a ser como el primer juicio intenso que las personas van a sufrir. Entonces, ahí va a ser el primer ay. Ok, aquí vemos sobre todas las cosas. Okay. Sí, vamos al capítulo 13, el verso 13 del capítulo 9. Ok, tocó el sexto ángel con su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelte los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Estos ángeles obviamente si están atados porque no son muy buenos, digamos, son los mismos ángeles de Satanás. Y Dios, aún aquí tú ves la soberanía de Dios y de lo grande que es el Señor, que tiene poder sobre hasta el mismo diablo. Entonces, el río Éufrates, yo no sé, Alma, si tú quieres decir un poquito sobre el río Éufrates. Espérate, que estaba buscando ese video. Sigue, ahorita yo te ayudo. Bueno, dice que el río Éufrates es que está en el Middle East, en el Medio Oriente, y ahí dicen que por ahí van a pasar los 200 millones de soldados, y mucha gente está diciendo que ya el río Éufrates se está secando en estos momentos para que pasen todos esos soldados. Y que los 4 ángeles que habían sido preparados en el 15, así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar la tercera parte de la humanidad. Es impresionante, imagínate tú, la tercera parte de la humanidad, o sea que todas esas personas, la tercera parte de la humanidad no se habrán salvado, muchos no se habrán salvado, y esto hace énfasis a que para que las otras personas vean que esto ya no son, obviamente no son cosas naturales, pero son cosas aún más extremas que el Señor juicios que el Señor está mandando.
y como que le dice, pone que para que la gente pueda dar su brazo a torcer y mirar a Dios y buscar al Señor y adorar al Señor solamente. Oí que el 16, oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Imagínense tú. Entonces, hay muchas especulaciones de estos 200 millones, porque mucha gente dice que los únicos que tienen este tipo de militares son los chinos, pero en realidad no sabemos, porque esto va a ser como, eso va a ser la Tierra va a estar en un orden bajo un orden mundial. Entonces, todas las naciones son una, entonces no sabemos específicamente si va a ser de un país o del otro. Ya en ese momento específico pueden ser hasta demonios. No, en realidad no sabemos específicamente de dónde saldrá. Más adelante lo dice. Ah, ¿sí? Sí. Okay. Entonces, en el 17, así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo, encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. Yo tengo la versión, yo creo que hay otra versión. La versión que yo tengo es la versión internacional, la nueva versión internacional. Suena un poquito diferente en la de ustedes. Ok, sí, yo tengo la Reina Valera. Sí. La cabeza de los caballos eran como perdón, a través del 17. Así que vi la visión de los caballos y sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos eran como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y su cola, pues sus colas semejantes a serpientes. Tenían cabezas con las que hacían daño. Resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce y piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Esto es como que, imagínense. Ahí nos damos cuenta que el ejército no era humano. ¿Cómo, perdón? Que ahí nos damos cuenta que el ejército no era humano. Oh, sí. No, y que la gente estaba tan corrompida, tan satánica, me imagino. Van a ser satánicos, gente que no cree, pero no quiere dar su brazo a torcer. Y esto solamente es el principio del primer ay, imagínense. Ya sí. Dios intensifica más adelante los juicios y lo que va a pasar. Sí, eso ya cuando la persona como que pierde totalmente la sensibilidad y el corazón se le endurece y no razona ni nada. Sí, exacto. Sí, entonces imagínense, este es parte de lo que es los juicios del Señor en ese tiempo, que cada vez se van a poner pues peor. Mucha gente van a ser sellados, van a ser protegidos por el Señor, ya cuando ellos reconozcan al Señor Jesús como su Señor y Salvador, Dios pues lo va a salvar, lo va a salvar. Más no sabemos cómo será la muerte de ellos. Es como que, porque dice que estos animales, estas langostas no van a tocar a los que estén sellados, pero es una prueba grandísima para dejarnos saber a nosotros como que, ok, tú estás salvo, pero no te salvo de ver todas estas horrores que están pasando en la tierra. Al igual que nosotros en estos momentos.
todos pasamos por oscuridad. Entonces es como que el Señor, yo entendí de esto como que, ¿qué es lo que Él tiene que ser el Señor en nuestras vidas? Para que nosotros nos tornemos a Él, para que nosotros nos demos a Él completamente. Entonces, a medida que vamos leyendo las Biblias y todos los milagros que Él hizo y todas las cosas que Él hizo, nos da a conocer que Él trabaja, así como trabaja generalmente con su pueblo, trabaja con uno personalmente. Nos deja pasar por estas cosas y no es nada comparado con todo esto que estamos viendo, pero aún en la oscuridad más oscura que nosotros estemos pasando, Dios, su luz, no deja de resplandecer en nosotros y Dios no deja de insistir. Aquí uno ve lo que es la insistencia del Señor leyendo estos capítulos, la insistencia del Señor de que, ok, la sangre de mi hijo no fue derramada por nada. El Señor dio a su hijo para que nosotros nos demos a Él. Y aún en cosas horribles que nos estén pasando, Dios nos dice que Él está con nosotros, siempre y cuando le demos a Él lo que Él se merece, la santidad. Amén. Amén. Porque Él ama la santidad, Él quiere que nosotros nos sigamos santificando en su palabra, en intimidad con Él. Y esto de verdad le abre los ojos a las personas. Y nosotros, gracias a Dios, que tenemos la oportunidad de leer estas cosas, porque hay gente que ni se imagina, que piensa que el Apocalipsis es como que es horrible, que eso va a ser. Y tú te pones a ver y bueno, parece una película sacada de Hollywood, con todos esos monstruos y esas cosas. Pero Dios trabaja con nosotros, definitivamente en medio de estas cosas. Amén. Amén. Así bueno, es. fue ahí, me puse muy nerviosa, como pueden ver. No. Claro que sí, Para Marce, nada, Marce. yo he hecho mis presentaciones en la escuela y cosas, y yo no sé, se me hace más difícil. Yo dije, pero, Caro, tienes que verlo como si estuvieses haciendo una tarea de la escuela, pero se me ha hecho difícil. Yo creo que es como que tengo que Lo que pasa es que no es, entregarme. cuando tú estudias algo intelectual o algo, una información, qué sé yo, teórica, cualquiera que sea, tú aprendes porque es algo que es lógico, pero aquí hay mucha simbología, hay algo que tú tienes que saber si complementa con algo anterior en el Antiguo Testamento, o tienes que Ujú. ver de dónde viene eso y qué es lo que significa esto. Entonces, esa es es como, no es que es difícil, lo que pasa es que eh, toma más tiempo, ¿verdad? Y no es difícil para nosotros que tenemos el Espíritu Santo, porque aquel que no lo tiene, Sí. a ese sí que no se le hace difícil, es Marce, la imposible. diferencia es que esto es espiritual. ¿Mm? Esto es espiritual, o una tarea Ese es, normal, eso es físico. exacto, Sí, no, exacto se me tú. hizo difícil. Yo dije, pero ¿y qué es esto? Un resumen, claro, haz un resumen. Y eso Tú que es sabes, ver si... cortito, y Ay, eso que es Dios. cortico, porque hay unos larguísimos, ese es Ay, uno de los sí. más cortos. Yo dije, Dios Ujú. mío, hay que meterse, tú sabes, como dices tú, bien metido, porque si, la palabra es tan santa, tan maravillosa, que uno no puede entender solamente porque te gustó, porque quieres leer. No, es que eso no solamente es leer, es complementar con el Escudriñar Espíritu la Santo. palabra, escudriñar, dice la Y palabra. conectarte con el Espíritu Santo para que tú puedas entender. Porque Sí. así de que, ay, déjame hacer un resumen, no, 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 no. ¿Tú sabes por qué? Porque es una demanda, el Señor lo dice, escudriñar las escrituras, porque en ella es que ahí está la revelación de Él mismo. Y cuando venimos a Él, por ejemplo, no como pasar una materia, sino venimos a Él para
que Él se nos revele más, porque al nosotros entender su palabra, lo estamos conociendo a Él. Ujú. Eso es lo que estamos haciendo. Wow, sí. Entonces, porque ¿qué es lo que es Apocalipsis? Apocalipsis no es apocalipto en griego, pero quiere decir que es revelación. Realmente eso es lo que significa Apocalipsis. Pero la revelación de quién? De Jesús. O sea que al estudiar por lo menos el libro, estamos conociendo más a Jesús. Estamos conociéndolo más a Él. ¿Qué es lo que Él realmente va a hacer? ¿Qué es cuál es la trama? Y de verdad, déjame decirte, a mí se me ha hecho fácil. Yo pensé que era más, te está doliendo un poquito. Quédate tranquilita, ¿viste? Ahí No, tranquilita. porque tú estás más entregada también. No, pero te digo yo, tú sabes qué es lo que pasa. Que ahora la diferencia es, no es que sea fácil, a mí se me ha hecho fácil, ¿sabes por qué? Porque trato de buscar el hilo, pero lo que sí es que toma tiempo. Entonces uno tiene que disponer un poquito de su tiempo, pero voy a buscar al hilo Ujú. y veo de dónde viene todo. Entonces ahí es que veo la facilidad, no porque sea fácil, porque realmente Exacto. no es nada fácil. Tú tienes que tomar mucho tiempo y para uno no solamente decir, me parece esto, porque es muy delicado uno decir me parece Ujú. esto cuando realmente no es así. Sí, Pero no es nada difícil. Es solamente uno tomar un poquito de tiempo y ¿sabe por qué? El Señor mismo te va guiando y te va llevando. Hay cosas que no venían al caso y yo venía y las leía y yo dije, ay, pero eso tiene que ver con el Apocalipsis, con lo que yo estoy leyendo, porque el Señor mismo, olvídate, que nos va llevando. No es, no es difícil, pero tampoco es fácil. No, sí. No es sí. difícil, No, pero porque tampoco es también fácil. se hace un poquito más por haber estudiado lo anterior también. Ujú, Sí, exacto, sí, es sí, como sí. un rompecabezas. Ujú. Bueno, pues vamos a, vamos a recapitular, Marce. Tú terminaste ya, ya Sí, entregaste. sí. Ok. Cristel, ¿tú tienes Sí. algo para decir? Sí. Sí, no, es más Tienen un besito. como Besito. una pregunta así de que, como que la función de eso sellado en ese tiempo, como cuál sería, que ellos todavía en ese tiempo estuvieran hablando del Señor, o qué. Yo creo que sí. Estamos hablando de quién, de los De los sellados que 144,000 todavía están sellados. en ese tiempo, Ok. pero que a ellos no les toca esa langosta que salieron de No, ahí. ahí lo dice claro, que eso Exacto, sí, es a las personas que que no no están tenían el selladas, sí, que sí, no estaban selladas. sí. Entonces, a ver, Pero yo digo la función de los sellados en ese momento. no, la función de los sellados es la misma que es La palabra del Señor, predicar la predicar palabra. la palabra de Predicar. Dios, Ok. es la predicación. Sí, porque ellos no van a ser los únicos en la tierra que no van a ser tocados. Ellos Ujú, fueron mandados para salvar a la humanidad, para hablarle a la humanidad. ujú. Como los 12 discípulos, ¿no? ¿Quieres ir a boquita? Ah, Ajá, como los discúlpame. 12 discípulos que Dios le dio, ok, ahora hagan siervos, eh, tú sabes, por toda la tierra y que Discípulos. crean en mí y eso. Y los 144,000, pienso yo, Ujú, que van a ser los que van a dirigir a las ujú. personas que no hayan en su vida hayan aceptado al Señor. Ok. ¿Verdad? Vemos que en el Ok. séptimo sello, en el capítulo número 8, acuérdate que cuando se hace silencio en el cielo, eso lo habíamos dicho, es para Ujú. empezar el juicio. Amén. Porque Sí. antes lo que estaba pasando era una consecuencia del gobierno humano. ¿Eh? De Ujú. una forma ya condensada o de una manera. ¿Qué te pasa, mi amor? Es que Paulita la tengo aquí, está un poquito. Trata de quedar. Ahorita mismo te acabé de dar la medicina. Tienes que esperar que te haga efecto.
Y si quieres pararte al baño, Ay, pues tú vas. tiene un pocillo. Ay, sabe. Entonces es una forma condensada, es una forma donde es como una degradación completa del ser humano y se manifiesta obviamente a través de un gobierno, se manifiesta a través de una persona, porque una persona es la que, así está escrito, ¿no? Que va a ser. Pero cuando dice, cuando se abre ese séptimo sello, cuando se hace silencio, antes de eso el Señor manda a que antes de que empiece su juicio para la tierra, quiere decir que selle a los de él, ¿no? Que sean sellados los 144,000. ¿Para qué? Para que esto no tenga efecto en ellos. O sea, que en realidad ese juicio no va para ellos. El juicio va para las otras personas que no están selladas. ¿Ves? Porque él hace de ahí mismo, inmediatamente hace una diferencia. Vemos que siempre se mantiene el mismo estilo, que son 4, después el 5 te muestra algo, el 6 se completa y ya entonces el séptimo empieza con la próxima, que serían ya las copas. El anterior terminó con el sexto, con los sellos y empezó el séptimo con las trompetas. Entonces aquí mismo va a pasar exactamente la misma secuencia con las copas. ¡No! Dios bendiga, ¿cómo está? Bien. Me alegro. Entonces, si uno se compara con esas cosas y yo digo, wow, nosotros estamos viviendo bien, porque tenemos oportunidades de salvarnos, Claro, de sí. salvar a la gente de tantas cosas. Y cuando uno leyendo esto, yo digo, wow, hay que hablarle a la gente del Sí. Señor, hay que hablarle de esos juicios, porque esos juicios son fuertes, son bravos. Sí, no, hay gente que, no, hay personas que creen que ese libro está ahí, es como, no, un libro de ficción, como que nada de eso va a pasar. Y no, todo lo que esté en la palabra. Mira, todo Eso- tiene un propósito y aún la forma en que está escrita, porque Dios sabe que Él no va a revelarlo a aquel que no tiene la voluntad de estudiarlo. Entonces, es como un tesoro. Un tesoro tú tienes que cavar para poder encontrar el tesoro. Tú no vas a verlo aquí arribita, ¿no? Porque Encontrarlo por cualquiera lo puede encimita, coger. claro. Sí, Él exacto. dice que Eso no, fue lo no, que no, me no, pasó. no, no. Los Hay mis que siervos, los que cavarlo. son míos, a eso yo les voy a revelar quién soy yo, porque yo no voy a darle perlas a los cerdos. A los cerdos, Entonces, wow. es importante el escudriñar las escrituras. Y si no entendemos, mi amor, el Espíritu Santo está El para Espíritu eso. Santo está ahí, exacto. No, el que de verdad el que dispone su corazón, Dios le revela, porque Dios no tiene eh, ninguna selección con este sí, con este no. No hay ningún, porque es blanquito, al otro no lo va a revelar. A todos. Nada más hay que tener, humillarse y tener una disposición en el corazón. Pon esta sábana aquí y tápate con esa, que No, yo y la ahora gente voy se a lavar todo confunde eso. y la gente al no leer, al no buscar, se confunde con los tiempos, porque cuando hubo un eclipse que se puso todo rojo, todo el mundo, ay, ya viene el apocalipsis. Sí, Y ese no, es el y uno punto. no sabe, Pero no sabe por la ignorancia. exacto. Entonces, y lo Exacto. importante es que uno, dentro de todo lo que está pasando, uno está sacando su tiempo, porque vemos la presión que está viendo, pero eso es algo súper leve para lo que nosotros estamos viendo aquí. Ujú, Es algo claro. súper leve. No, eso no Pero se aún compara. así, para nosotros que no estamos acostumbrados a ver cosas así que pasen, ya entonces eso nos tiene que alarmar que algo está cambiando, que algo está pasando. Entonces uno dice, bueno, pero ¿a dónde yo voy a buscar las noticias? Bueno, tú la buscas aquí, ya tú no sabes quién está hablando verdad. Las Exacto. noticias tú no sabes quién está hablando verdad, quién está hablando mentira. Pues la mejor noticia está ya escrita y se Exacto. está cumpliendo lo que está escrito. Entonces yo dije, no, pues vamos aquí, que esta es la verdadera. ¿Mm? Esta es la Exacto. noticia verdadera. Y ya ahí uno sabe lo que va a pasar después. Por Claro. eso, entonces, ¿qué pasa? Primero estamos seguros, porque entendemos ahora que estamos estudiando eso, que el Señor es el que está armando todo esto. Ujú. Oh, Es que sí, él tiene el él control, es él el que nunca ha tiene el dejado de... control de todo. De Entonces, todo. si el Señor
está con nosotros, eso te da la seguridad, ¿m? De que todo es para bien, Todo que para todo es bien. con propósito, de que su Ujú, palabra se tiene que cumplir aunque uno no quiera que la gente se muera. ¿Tú me exacto. entiendes? Ujú, Tu palabra, ¿tú sabes por qué? Porque Él ha dado mucho tiempo para la gente arrepentirse. Sí, Mira que mucho, ha pasado mucho. muchas Y la cosas gente, y Él horribles. sabe ya que va a haber que hay un punto en donde ya, si Él no para el tiempo, nadie se salva. Porque empiezan entonces a influenciar tanto a los hijos de Dios que hasta ni los hijos de Dios se hubieran mantenido. Por eso Él ujú. dice la palabra que Él va a cortar los tiempos, A si no causa de fuera los porque hijos de hubieran Dios. a causa de los Ujú, escogidos. exacto. Entonces, esto es Y, voluntario y y otra esto es cosa, personal, de que es- uno es, tenga la disposición de uno buscarlo. ¿Y quién es el beneficiario? No es Dios, Uno mismo. nosotros mismos Ujú. y para nosotros nuestra familia, para los nuestros. Ay, sí. Ujú. yo, Dimarse, yo te iba a preguntar, es como más que todo es una pregunta. Eh, Cuando estén esos juicios, Dios va, está incluido el pueblo de Israel, porque muchos, me imagino que muchos israelitas van a estar eh, en ese momento también, que no hayan aceptado al Señor, mira, ¿verdad? Porque mira. sí, es Ujú. como que la misma que lo que pasó al principio está pasando al final, como que Dios no termina, no deja a su pueblo. Es como que esa promesa que le dio al pueblo de Israel, él sigue hasta lo último. Ok, mira, eh, en una síntesis o sintetizando lo que pasa con el pueblo de Israel es como la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Ujú. Tú tenías tu herencia, vivías bajo mi gobierno, de pronto pensaste que ya estabas muy adulto y que ya tenías tu derecho a tu herencia. La Ujú. herencia se da normalmente cuando se muere la persona, pero tú decidiste que era tu tiempo por tu inmadurez. Te fuiste, te malgastaste tu dinero, pero ¿qué pasó? Las afrentas y lo que tú pasaste en la vida te hizo recapacitar de que realmente tú lo hiciste mal. Ujú. Aquel, uno como en muchos, que se levanta y dice, bueno, yo me arrepiento. Y yo en la casa de mi padre me iba mejor. Entonces, Ujú. esa recapacitación, primeramente, te diste cuenta la diferencia de la clase de comida. La comida humana, de la carne, de la tierra, y la comida de Dios. Ujú. Entonces, él recapacitó, bueno, donde mi padre, yo comía esto y esto, yo era el hijo del dueño, pero Volvió ahí sí. aquí yo soy el jornalero y lo que estoy comiendo es algarrobas Ujú. de los cerdos. Entonces, ¿qué tú prefieres? Ah, entonces identificó, cayó en sí, entonces hubo un arrepentimiento, pero también hubo una acción, se paró y fue a donde iba el papá, por más que lo amaba. Primero le estaba enseñando a valorar lo que Ujú. él no tenía. Segundo, le estaba dando el tiempo para que él llegara en ese sí. Y Ujú. tercero, entonces él no fue en búsqueda del hijo, sino que esperó que el hijo viniera. Eso es lo Ujú. que hace Dios con su pueblo. Sigue siendo su hijo, lo sigue amando, no lo, como decir, como no lo desterró. El mismo hijo fue que lo hizo, Que se pero fue, él sí. está ahí, si se arrepiente y vuelve, Y vuelve entonces la cabeza. tiene parte de nuevo con el padre. ¿Y qué pasa? Que para el padre, como sufrió tanto, ese hijo que estuvo muerto parece que resucitó. Ujú. ¿Entiendes? Que es lo que pasa con el pueblo de Israel. Entonces,
Eh, ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este pueblo es como es una muestra de la enseñanza que Dios nos deja a todos por la cual el hombre va a pasar. Entonces, las consecuencias que ellos tuvieron es las consecuencias, tanto física como espiritualmente, que el hombre tiene, fuera y apartado de las cosas de Dios. Entonces, esa separación, si la persona se arrepiente y vuelve, queda en mejor posición en un sentido, porque ya tiene una experiencia y entonces ya sabe cómo le va a ir mal si se separa de su papá. Si se separa, exactamente. Entonces, lo que pasa es que en Dios un hombre cuenta como generación. Entonces, por ejemplo, cuando él dice Jacob, hay una reconciliación en Israel o en Jacob, estoy hablando del hombre natural. Aunque hayan generaciones y pasen generaciones, para él sigue siendo el mismo Jacob, porque esos otros hijos que van a salir después vienen del mismo. Son genéticas del mismo hombre. Entonces, cuando viene esa reconciliación, para él es el mismo. Por ejemplo, es como el mismo hijo que se fue. Aunque hayan pasado gente y gente y gente y gente se hayan muerto y se hayan... Cuando ya llega el tiempo de su cosecha, entonces él se levanta, pero tú sabes qué es lo que pasa, que él espera que haya un gemido, y entonces, porque el hombre, por ejemplo, si tiene una enfermedad leve, no pasa nada, se recupera y sigue en su vida andando sin Dios. Pero si la persona tiene un cáncer a terminal, que está fuerte la situación, entonces, ¿qué? Ahí entonces levanta sus ojos y busca y clama a Dios, porque sabe que en sí, si tú tienes una fiebrecita, tú no dependes de Dios porque tú puedes buscar una cosa en la Exacto. farmacia y tú te recuperas. Pero si tú no tienes, tú tienes algo más fuerte y ya te han dado medicina y te ha dado esto y no hay nada, no tienes donde agarrarte. Entonces Exacto. ahí es que tú reconoces. Ay, 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 ay. Ahí es que tú dices, espérate. Que tú no Yo he eres hecho nada esto, sin he hecho Dios. esto, he hecho esto, pero realmente Sí, sí. del único que tú puedes depender es de Dios. Entonces Él espera que haya ese gemido en aquellas personas, porque no todo el mundo lo hace así, pero específicamente lo que estamos hablando son personas que le predicaron, que le dieron palabra, que le dijeron, lo invitaron, que esto, que fue, que tuvo tiempo para arrepentirse y no lo hizo. Entonces el Señor espera que llegue ese gemido. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, si hay que presionarte para que tú vengas a mí, vamos a mandarte esto, porque eso es lo que está pasando aquí. Es una situación de apriete, como de presión, para que salga en realidad lo que es de Dios en esa persona y Dios sabe quiénes son y Dios los Claro. conoce. Entonces, para reconocer lo que está pasando con Israel, es un término de una primera promesa que se dio y lo hablamos anteriormente y ese es un video que se va a hacer que es buenísimo acerca de las casas. Ay, sí, lo estoy esperando. No lo voy a hacer hasta que no esté perfecto, o sea, no lo voy a terminar, no lo voy a subir hasta que no esté perfecto porque va a abrir mucho el entendimiento. No voy a hablar de eso ahora porque va a venir después. Entonces, pero el Sí. hecho es que esto es una continuación de algo de una promesa primera. Ujú. Entonces, por eso es que no es que el Señor los ha olvidado, no, porque hay esa continuación de esa promesa que el Señor le hizo no solamente a Daniel lo que le dio fue la revelación de lo que él iba a hacer, pero realmente la promesa se hizo desde Eva, desde que el mismo pecado se estableció. Después se la siguió por la genealogía de el hijo de Adán, el otro, el de Set, que empezó entonces con Noé. ¿Mm? Todos los demás sabemos que Abud. Entonces, con Noé empezó un reinicio, un nuevo tiempo, y en esos hijos, de los hijos de Noé estamos nosotros.
Entonces, todo eso es una continuidad de algo, no es algo separado y no es solamente para decir, es el pueblo de Israel. No, es algo que está vigente hoy. Y vamos a dejarlo, esa parte está ahí, pero esa parte tiene que ver con el video que les estoy hablando y va a esclarecer mucho. Vamos a entender que es una sola historia y que este es un capítulo de esa historia, aunque hayan pasado 2000 años. Entonces, vamos a seguir con el capítulo. Entonces, en el Apocalipsis 9, cuando el quinto ángel toca la trompeta, ya entonces dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella, entró Mónica ya, esa estrella se dice, se comenta, y se da a entender que ese es el Satanás. Ese ángel que se dice ahí, que se comenta, es Satanás. Y entonces, porque una estrella no puede abrir ningún pozo. Bendiciones, Moni, no te veo. Bendiciones, ¿cómo están todas? ¿Y por qué no te veo? Hello. Porque ver. la cámara está desactivada. Bueno, ok. Entonces, la estrella no puede abrir ningún pozo, ¿no? Y dice, y abrió, en el segundo versículo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Se dice que esas langostas pueden ser literales, o sea, así como se dice, o también puede ser demonios, ¿no? Estilo escorpiones, porque acuérdense, cuando el Señor da semejanzas de animales, es la característica en violencia que ejerce ese animal. Por ejemplo, el oso es grande, es como áspero, es brutal, es bien, tú sabes, despedaza. Entonces, de esa manera quiere decir que es lo que se le va a aplicar o a ejercer fuerza hacia los que están obteniendo ese juicio en ese momento. Entonces, se le dijo que no dañarse la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en los frentes. Entonces, eso fue lo que tú dijiste, Carito, que no, que eso le iba a hacer daño era a todo el que no tuviera ese sello, ¿ok? Y va a ser por 5 meses, nada más. O sea, tiene su tiempo. Tiene hasta su misericordia dentro del asunto, imagínate, porque es que es demasiado. Y eso que es el primer ay, eso es como la mujer cuando está dando a luz y las contracciones se van dando más fuerte. Entonces, ¿Cómo pones contraste a los juicios anteriores que ya pasaron, que son más fuertes? O sea, no, el juicio comenzó desde el capítulo pasado, porque yo les expliqué que la parte primera de lo de la hambre, las guerras, todo eso no era juicio, pero era yo me refiero al éxodo, cuando sí. dio las plagas y todas esas cosas, como que o sea, es como que lo mismo, pero más intensificado. Lo que pasa es que ya el mundo, por eso te digo que Israel es una muestra, porque ya el mundo está viviendo en general, acuérdate que es un solo gobierno, en general lo que ellos vivieron como pueblo. ¿Entiendes? Entonces el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Cuando dice como, no quiere decir que eran. ¿Ok? Está dando la representación simbólica de lo que es el animal en un aspecto de fuerza, en lo que se ejerce para activar o ejercer ese juicio. Entonces dice, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo. Quiere decir que no era el mismo estruendo, sino como
¿Cómo quiere decir? Por ejemplo, hablaba como trompeta de Dios. Quiere decir que era alto, era ruidoso y daba un sonido, pero no era trompeta. Por ejemplo, es un ejemplo. Sí, sí. Entonces, cuando dice cómo, era que parece, pero no es que es exactamente. Es como para dar simbólicamente, dar el Una entendimiento de lo que se descripción. quiere decir. Sí, una Exacto. Ujú. Entonces, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Ves? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí tienen aún 2 ayes después de esto. Voy a ponerles un video. Vamos a ver si lo encuentro, porque como estaba aquí con la Pau, no lo ¿Se había durmió? buscado. ¿Ah? ¿Se durmió la Paola? Ah, no, ya está aquí, pero Revelation 9, 1-12. Then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Then out of the smoke locusts came upon the earth, and to them were given power, as the scorpions of the earth have power. They were commanded not to harm the grass of the earth, or any green thing, or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. And they were not given authority to kill, but to torment them for 5 months. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man. In those days men will seek death, and will not find it. They will desire to die, and death will flee from them. The shape of the locust was like horses prepared for battle. On their heads were crowns of something like gold, and their faces were like the faces of men. They had hair like women's hair, and their teeth were like lions' teeth. And they had breastplates like breastplates of iron. And the sound of their wings was like the sound of chariots, with many horses running in the battle. They had tails like scorpions, and there were stings in their tails. Their power was to hurt men 5 months. And they had as king over them the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon. But in Greek he has the name Apollyon. 1 woe is past. Behold, still 2 more woes are coming after this thing. Bueno, Mai, vamos entonces a despedirnos. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya. No, estamos bien. Entonces, ¿a quién es la que le toca la próxima? Dormir. No sé, a mí me toca el 11, pero no sé quién le toca el 10. Creo que la- es Milagro. Es Milagro. A Milagro. Hay que dejarle saber. Sí. Ya dijo que la grabaran. Después de hoy. Mili, ¿quién es? Entonces Mónica. Después Mónica, sí. Mónica. Y después tú, Cristel, Sí, Mónica, el 11. Yo soy el 11. A mí me toca 13. ¿Y el 12 quién es? Yo no tengo aquí la Biblia. Creo que es tu mamá. No, yo creo que es. O Jesús. Yo creo que es Jesús. Sí, es Voy a No, tirarle a si no Jesús. es Jesús, entonces si tu mamá o yo. Sí, pero vamos a estudiar todas. Sí, yo no estudié mucho Para porque he forzarlo. estado en mi cumpleaños, tú sabes, toda la semana. Ay, no, sí, no eso yo estudié pensé que no nada. íbamos a tener estudio y yo dije, Marce todavía tiene que estar por ahí. Bueno, estamos aquí porque Celebrando, Paolita todavía está celebrando. enferma. Si no, no estuviéramos aquí, Marce.
Bueno, pues vamos a despedirnos, si no nos quedamos aquí. Sí, ay, sí, vamos a ver. Bueno, bendiciones. Mónica, como tú entraste de último, cierra tú, ya orando, para que deje el cierre. Muchas gracias, este día muy bonito. Bendiciones, que se mejore, Paulita. En nombre de Gracias, Jesús. mi amor. Voy a morir. Muchacha. Ay, Dios mío. Hora de... Bueno, vamos a orar. Aquí que me dio coronavirus. Santi, por favor. ¿Qué Bueno, fue vamos que a orar. dice? Oye, Santi, que no sé qué, que le dio coronavirus, ahí hablando disparate. Santi, no estamos hablando de coronavirus. Espérate que vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, bueno, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Santo Señor, eres, por Señor. este día. Voy a morir. Gracias, Padre Santo, porque tú has permitido, Dios, que hoy comportamos de tu palabra, Señor, que cada día tengamos más conocimiento, sabiduría de ti, Señor, y tengamos de tu revelación. Padre, en este momento, Señor, colocamos en tus manos, Señor, a cada una de mis hermanas, Señor, a sus familiares, en especial, Padre, a la vida de Paulita, que estés tú, Señor, trayendo sanidad para su cuerpo, Padre. Bendícela, guárdala, Dios, que toda virosis, toda malestar, Dios, sea echado fuera, que ella sienta, Señor, tranquilidad, que sienta mejoría, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, colocamos el próximo estudio, Señor, que seas tú organizando el momento, Señor, el espacio, mi Señor, y la palabra que nos quieres traer a cada uno de nosotros. Guarda a nuestros familiares, guarda nuestra vida, Dios mío, y que el ángel tuyo, Dios, acampe alrededor de los que le temen. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, a ti sea toda gloria y toda honra. Amén y amén. 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 Bendiciones, mis amadas. Alma, estás en mute. Sorry. Bueno, bendiciones a todas. Estudiemos entonces el 10 todas. Sí. Y si tienen, por ejemplo, la que le vaya a tocar, si quieren cualquier ayuda, pues ya saben que me pueden decir cualquier ayuda. Pero también videos o cosas que quieran poner también, pues me dejan saber a ver si lo ponemos aquí para que lo sigamos viendo, porque a veces los videos también ayudan un poquito más pues a entender todo este simbolismo, ¿no? Porque a veces un poquito... ver los videos. Sí. Bueno, pues nada, pues entonces nos vemos, amadas. Cuídense mucho. Ahí queda grabado y estará editado también. ¿Qué iba a decir? Queda grabado. Edítelo, Marce. Oye, hay un viaje de cosas que hay que Va a cortar un buen pedazo ahí. Paulita, estoy muriendo. Bueno. Ahí sí. Bueno, buenas noches, pues, que Dios las bendiga a todas. Amén. Gracias, Carito. Bendiciones. Gracias por la Bendiciones. exposición. ¿no? Estoy No gozando. muriendo. Ya va. Bueno, pues, bendiciones. Bye. Ahí está. Bye.